¿Alguna vez has notado que los días más importantes de tu vida no gritan, sino que susurran? Que los grandes cambios no comienzan con un estruendo, sino con un gesto silencioso al amanecer o con una pregunta íntima que te haces antes de dormir. De eso trata este video, de las dos puertas más poderosas de tu día, el inicio y el final. Por la mañana, el estoico despierta con un propósito claro. Antes de que cualquier distracción lo alcance, siembra semillas de fuerza, de claridad y de dominio propio. Por la noche, no se abandona al olvido, sino que se retira a la reflexión. Observa su alma con honestidad. Encuentra paz en lo vivido y sabiduría en aquello que le dolió. Hoy caminaremos juntos a través de estos dos momentos sagrados. Primero exploraremos 15 actitudes capaces de blindar tu mente cada mañana y luego nos sumergiremos en 15 reflexiones nocturnas que no solo calman, sino que también sanan. No necesitas cambiar el mundo ahora mismo, solo aprender a comenzar el día como un guerrero y a terminarlo como un sabio. Porque cada mañana es un campo de batalla en el que decides cómo luchar, y cada noche es un templo donde te reconcilias con lo que no puedes controlar. Ese es el camino del estoico. Hay un instante en el que la ciudad desacelera, las voces se apagan y hasta el aire parece cambiar de peso. Es el momento en que el día se inclina ante la noche. Para algunos es solo la señal de que el cuerpo pide descanso. Para otros es una rara oportunidad para pensar, sentir y tomar de nuevo el timón de su vida. En la filosofía estoica, la noche no es solo el cierre de unas horas, sino un portal silencioso, un templo sin muros en el que el espíritu se prepara para el mañana. Así como el guerrero afila su espada antes de la próxima batalla, el estoico afila su mente y fortalece su carácter antes de entregarse al sueño. Es en ese intervalo, entre el último aliento del día y el primero de la mañana, donde nacen las 15 reflexiones nocturnas. Prácticas que no solo liberan la mente del peso acumulado, sino que la entrenan para ver el mundo con más claridad, coraje y equilibrio. No son simples hábitos, sino anclas que impiden la deriva emocional y luces que guían en la oscuridad. Cada una es una invitación a mirarse por dentro sin miedo y a reconciliarse con lo que no puede cambiarse, encontrando paz incluso en medio de las incertidumbres, porque para el estoico, la verdadera fuerza no está en resistir todo el día, sino en cerrarlo con el alma intacta y lista para comenzar de nuevo. Capítulo 1. El silencio que revela. Para el estoico, la noche no comienza cuando el sol desaparece en el horizonte, sino cuando decide calmar el tumulto interior. Este silencio no es simple ausencia de ruido. Es un espacio vivo en el que los pensamientos dejan de girar sin rumbo y empiezan a ordenarse. Es un retiro voluntario, una pausa consciente que corta el lazo con las presiones del día. Cuando se cierran las puertas al ruido externo, sucede algo curioso. Resurgen recuerdos olvidados, aparecen sentimientos mal comprendidos y toma forma una visión más clara de lo que realmente importa. El silencio, en este contexto, no es un lujo, sino un campo de entrenamiento para la mente. Enseña a tolerar la propia compañía, a escuchar las voces internas sin el filtro de la prisa y a distinguir aquellas que llevan a la sabiduría de las que alimentan el autoengaño. Este es el primer escalón, crear un espacio interno donde la verdad pueda surgir sin interferencias. Como toda costumbre, se construye con práctica. Al principio puede generar incomodidad, la misma que sentimos al entrar en una habitación desordenada. Pero es en ese primer enfrentamiento donde comienza la transformación. Cultivando el silencio, el estoico prepara un terreno fértil en el que las demás reflexiones nocturnas podrán germinar con fuerza. Capítulo 2. El inventario del alma.
Una vez conquistado el silencio, el estoico abre un cuaderno invisible y empieza su inventario diario. No es un ritual de culpa ni de castigo, sino un acto de claridad. Recorre mentalmente las últimas horas y se pregunta: ¿hoy he actuado con virtud? ¿Me he dejado guiar por la razón o por el impulso? ¿He mantenido la calma cuando me pusieron a prueba? ¿He usado bien mi tiempo? Estas preguntas no son simples ejercicios de introspección, sino espejos que reflejan el verdadero rostro del carácter. Al responder, el estoico evita excusas y justificaciones. No busca un culpable externo, ni un escenario para exhibir sus victorias. Solo quiere la verdad desnuda. En esa honestidad implacable reside su fuerza, porque solo quien reconoce con claridad sus errores puede corregirlos, y solo quien comprende sus virtudes puede reforzarlas. Con el tiempo, este inventario se vuelve más fino, casi automático. El estoico empieza a detectar patrones, pequeños errores que se repiten o progresos que se consolidan, y a partir de ellos ajusta su rumbo. Es como afinar un instrumento. Sin ese gesto, la música de la vida suena desafinada. Con él, cada nota encuentra su lugar. Capítulo 3. El desapego de lo irreversible. Al final del inventario llega el momento de soltar. El estoico sabe que cargar con lo que ya pasó es como intentar correr con cadenas en los pies. Todo lo dicho, hecho o dejado inconcluso ya no pertenece al reino de la acción, sino al de la memoria. Y la memoria, si se gestiona mal, puede convertirse en una prisión. Por eso practica el desapego consciente, inspira profundamente y reconoce que el día ha terminado. Acepta que algunos conflictos no se hayan resuelto, que ciertas tareas hayan quedado a medias, que algunas palabras pudieron ser distintas. Pero, en lugar de darles vueltas, elige cerrar el capítulo. Este acto de desapego no es negligencia, sino inteligencia emocional. Significa comprender que el poder humano reside únicamente en el presente y que gastar energía en reescribir el pasado es renunciar a la fuerza necesaria para moldear el mañana. Al cultivar esta práctica, el estoico termina el día con ligereza, permitiendo que el sueño sea un verdadero descanso y no una extensión de la batalla. Capítulo 4. La gratitud que restaura el equilibrio. Para el estoico, la gratitud no es un sentimiento opcional que aparece solo en los días favorables, sino un ejercicio consciente que debe cultivarse incluso y sobre todo cuando las circunstancias son adversas. Por la noche, después de repasar el día y dejar ir lo que ya no puede cambiar, dedica un momento a reconocer lo que ha recibido, aunque sea poco, aunque no haya llegado en la forma deseada. Este acto no tiene nada de un romanticismo superficial. Es una estrategia mental que traslada la atención de lo que falta a lo que ya está presente. El estoico sabe que allí donde se enfoca la mirada, fluye la energía. Si la mente se aferra únicamente a lo injusto, doloroso o insuficiente, el alma se debilita y la visión se nubla. Pero si elige deliberadamente buscar razones para sentirse agradecido, una breve conversación que trajo alivio, una lección aprendida a partir de un error, la simple oportunidad de vivir un día más, la percepción recupera el equilibrio. Ese equilibrio es vital, porque impide que la amargura se acumule como un polvo invisible sobre el corazón. No significa negar las dificultades, sino evitar que se conviertan en la única lente a través de la cual se observa el mundo. La gratitud nocturna actúa como una limpieza de los cristales de la mente, devolviendo transparencia y claridad. Al dormirse con este sentimiento, el estoico no solo descansa mejor, sino que se despierta más dispuesto a actuar con lucidez. La gratitud para él es como un contrapeso, mantiene el espíritu firme incluso cuando la marea de las emociones intenta inclinarlo hacia un solo lado. Capítulo 5. El perdón como liberación.
El estoico entiende que el resentimiento es un veneno que se acumula poco a poco, corroyendo no solo el descanso, sino también la claridad y las ganas de vivir. Sabe que aferrarse al rencor es como beber cada día un sorbo de amargura esperando que sea el otro quien sienta sus efectos. Por eso, al finalizar la jornada, practica el perdón. No un perdón ingenuo que ignora las injusticias o finge que el daño no ocurrió, sino una decisión deliberada de libertad. Reconoce que cada recuerdo impregnado de rencor es una cadena invisible que lo ata al pasado. Perdonar no significa declarar aceptable el error, sino afirmar que no se permitirá que ese error siga robándole la paz. Es un gesto interior, íntimo, que no necesita proclamarse. A menudo el perdón se dirige hacia sí mismo por decisiones poco reflexionadas, palabras pronunciadas con demasiada prisa, oportunidades desperdiciadas. Otras veces es hacia quienes actuaron movidos por ignorancia, miedo o debilidad. El estoico acepta que todos, él incluido, son susceptibles de equivocarse y que el error, aunque duela, forma parte del camino humano. Liberarse de estos pesos antes de dormir crea espacio para un descanso genuino, no solo físico. Dormir sin perdonar es como buscar consuelo en un lecho de piedras. Hacerlo después de perdonar es como recostarse en un terreno limpio, donde el alma por fin puede extenderse. Capítulo 6. La revisión de las expectativas. Cada uno de nosotros carga durante el día con un conjunto de expectativas sobre cómo deberían comportarse los demás, sobre lo que deberíamos lograr, sobre cómo la vida debería responder a nuestros esfuerzos. Muchas de esas expectativas, sin embargo, terminan en desilusión. Aquí es donde el estoico lleva a cabo otra de sus reflexiones nocturnas, la revisión de las expectativas. Se pregunta si no está exigiendo del mundo lo que el mundo no puede dar, o de sí mismo más de lo que el momento permite. Este análisis no es una invitación a la mediocridad, sino un ajuste preciso de la perspectiva. El estoico sabe que gran parte del sufrimiento humano nace de la obstinación en luchar contra lo que escapa a nuestro control. Por eso, al caer la noche, suelta lo que es irreal y conserva lo que es posible. Si, por ejemplo, un proyecto no avanzó porque dependía de otros, reconoce que no tiene sentido gastar energías en lamentarse. Si un objetivo personal no se alcanzó por falta de preparación, convierte la frustración en motivación para entrenarse al día siguiente. Esta revisión nocturna es como ajustar las velas de un barco antes del amanecer. Garantiza que al despertar, el navegante siga el rumbo correcto y no desperdicie fuerzas en vientos que no puede cambiar. Capítulo 7. La reconciliación con la impermanencia. Por la noche, el estoico enfrenta una de las verdades más incómodas y al mismo tiempo más liberadoras de la existencia. Todo cambia, todo fluye. Aquello que hoy es fuente de alegría, mañana podría no existir. El dolor que hoy parece insoportable, algún día será solo un recuerdo. Esta conciencia de la impermanencia no lo paraliza. Por el contrario, le da un sentido más profundo de lo que posee en el presente. En el silencio nocturno, contempla el paso del tiempo no como un enemigo, sino como un maestro severo que enseña a no desperdiciar el ahora. Acepta que nada está garantizado, ni la salud, ni la juventud, ni la presencia de quienes ama. Y en vez de vivir con miedo a esta transitoriedad, la acoge como un estímulo para vivir mejor y con mayor intensidad. Esta reconciliación no es sencilla. Exige madurez emocional y disciplina mental, pues el instinto humano tiende a buscar seguridad y estabilidad. Pero el estoico entiende que la verdadera seguridad no consiste en conservar intacto lo que existe, sino en cultivar la serenidad necesaria para atravesar cualquier cambio sin perder la esencia.
Dormir con esta certeza disuelve la ansiedad por lo que pueda suceder. Sabe que la vida es como un río, no se puede retener el agua, pero sí aprender a nadar con destreza en cada corriente. Capítulo 8. La preparación para el mañana. El estoico no ve la noche solo como un cierre, sino como el inicio silencioso del día siguiente. Antes de dormir, no deja el destino del mañana al azar. Planifica, aunque sea de manera sencilla, las primeras acciones que realizará al despertar. No es una obsesión por el control, sino una orientación clara que evita que el nuevo día sea arrastrado por el caos de las urgencias. Puede escribir una breve lista o simplemente visualizar con detalle su mañana ideal. Levantarse sin prisas innecesarias, completar la primera tarea importante, esquivar las trampas de las distracciones. Esta preparación mental es como tensar las cuerdas de un arco antes de la batalla. Aumenta la precisión y reduce el desperdicio de energía. Además, reflexiona sobre los posibles obstáculos y cómo enfrentarlos sin perder la calma. Esta anticipación consciente no lo vuelve rígido. Al contrario, le da libertad para adaptarse, pues despierta con un mapa interno ya trazado. Ir a dormir preparado para el mañana significa abrir los ojos con la mente clara y no con la confusión de decisiones improvisadas. Capítulo 9. La separación entre uno mismo y los acontecimientos. Una de las lecciones esenciales del estoicismo es que no somos lo que nos ocurre, sino lo que elegimos hacer con lo que nos ocurre. Por la noche, el estoico repasa mentalmente los eventos del día y se pregunta, ¿cuántas veces hoy me identifiqué con las circunstancias? Tal vez sintió ira ante un comentario injusto y, por unos minutos, se convirtió en ira. Tal vez se sintió ansioso frente a un imprevisto y por un instante creyó ser esa ansiedad. Esta reflexión nocturna es el momento para restablecer la distancia entre identidad y acontecimientos. Reconoce que los hechos son externos, pero las reacciones son internas, y es ahí donde reside su poder. Al reafirmar esta separación antes de dormir, se libera de la carga de llevar todo el peso del día al sueño. Comprende que puede cerrar los ojos sin arrastrar las tormentas que ha atravesado. Es como dejar el abrigo empapado en la entrada antes de entrar. El frío y la lluvia se quedan fuera y el hogar interior permanece cálido. Capítulo 10. El reconocimiento de las pequeñas victorias. El estoico sabe que los grandes cambios rara vez suceden de golpe. Son fruto de acciones pequeñas y constantes. Por eso, cada noche se dedica a identificar y valorar las pequeñas victorias del día. Puede ser haber mantenido la calma durante una larga espera, haber dicho no a algo que sabía que debía rechazar, o haber escuchado con plena atención una conversación a pesar del cansancio. Reconocer estas conquistas es vital, porque la mente tiende a ignorar el progreso silencioso y a enfocarse solo en lo que falta. Al celebrarlas, incluso en silencio, el estoico fortalece su motivación interior y evita la trampa de la insatisfacción constante. Es como encender pequeñas velas en la oscuridad. Cada una ilumina un tramo del camino y, juntas, muestran que el recorrido avanza, aunque sea despacio. Dormir consciente de estas victorias alimenta la confianza de que se está en la senda correcta. Capítulo 11. La revisión de palabras y acciones. Las palabras son semillas lanzadas al terreno de las relaciones. Algunas florecen en comprensión, otras crecen como malas hierbas de conflicto. Por la noche, el estoico repasa lo que ha dicho y lo que ha hecho. Se pregunta, ¿las palabras que pronuncié hoy contribuyeron a la paz o al desorden? ¿Mis acciones reflejaron mi carácter o fueron fruto del impulso? Esta revisión no busca generar culpa, sino afinar la coherencia entre pensamiento, palabra y acto. Sabe que, a veces, una frase dicha con irritación
puede borrar horas de trabajo constructivo y que un gesto de amabilidad puede reparar más que un largo discurso. Al cerrar el día con esta evaluación, construye un puente entre intención y acción, reforzando el compromiso de ser, cada día más, una persona alineada con los valores que ha elegido encarnar. Capítulo 12. La disolución de las cargas mentales. Cuando llega la noche, muchas personas se acuestan físicamente, pero siguen despiertas por dentro, llevando consigo listas invisibles de problemas, frustraciones y conversaciones inconclusas. El estoico conoce bien ese peso y sabe que, si no lo disuelve de forma consciente, el sueño se vuelve ligero, inquieto, y el día siguiente comienza ya con fatiga. Por eso, antes de dormir, realiza un ejercicio deliberado. Soltar toda carga mental. Imagina cada preocupación como una piedra que sostiene entre las manos. Las nombra una por una. El trabajo pendiente, la discusión no resuelta, el miedo a lo que podría suceder. Y mentalmente coloca esas piedras lejos de la cama. No es huir, sino actuar con inteligencia. Comprender que el momento de actuar ya pasó y que ahora cuerpo y mente necesitan descanso para rendir mejor al día siguiente. Sabe que dar vueltas a los mismos pensamientos durante la noche no soluciona nada y solo desgasta la energía necesaria para afrontar lo que vendrá. Así, al vaciar la mente, no abandona sus responsabilidades, sino que se prepara para sostenerlas con claridad y renovado vigor. El sueño deja de ser una lucha contra los pensamientos y se convierte en una inmersión reparadora. Al cerrar los ojos, siente que no hay cadenas que lo retengan. Solo hay espacio, ligereza y la sensación de poder simplemente existir por unas horas. Capítulo 13. La reconexión con la naturaleza de la vida. El estoico sabe que, en la vorágine diaria, es fácil olvidar que formamos parte de algo mucho más grande que nuestras preocupaciones personales. Por eso, al final del día, busca un momento para contemplar la naturaleza de la vida. Puede ser observando el cielo, siguiendo el ciclo de la luna, sintiendo el aire nocturno sobre la piel o simplemente reflexionando sobre el orden silencioso que sostiene al universo. Esta práctica no es mística, sino profundamente racional. Recordar que somos solo una pequeña parte de un conjunto inmenso reduce la importancia que damos a nuestros problemas. Esta reconexión devuelve la proporción. Un retraso en el trabajo, una conversación difícil, una meta no alcanzada, todo, frente a la inmensidad y la impermanencia de la vida, pierde ese peso opresivo que parecía tener. Recuerda que miles de millones de vidas se entrelazan en ciclos de nacimiento y muerte, de crecimiento y declive, y que cada uno de nosotros es apenas un fragmento pasajero de este gran diseño. Lejos de generar un sentimiento de insignificancia, esta conciencia despierta humildad y gratitud. Humildad para no ponerse en el centro del mundo, y gratitud por poder vivir y participar, aunque sea por un instante, en este espectáculo llamado existencia. Dormir con esta certeza significa descansar, no solo en el propio cuerpo, sino también en la conciencia de pertenecer al flujo natural de las cosas. Capítulo 14. La afirmación de los principios. La vida moderna está llena de distracciones y tentaciones que intentan apartar la mente de lo que realmente importa. El estoico sabe que, si no refuerza constantemente sus principios, corre el riesgo de despertarse cada día un poco más alejado de ellos. Por eso, antes de dormir, repasa mentalmente los valores que ha elegido para guiar su vida: coraje, justicia, templanza, sabiduría. Y se pregunta, ¿hoy he vivido de acuerdo con estos principios? No busca la perfección, sino afianzar la dirección. Entiende que las circunstancias pueden cambiar y las emociones fluctuar,
pero los principios son el timón que mantiene el rumbo. Esta afirmación nocturna es como reavivar una llama, asegurándose de que al amanecer siga encendida. A menudo repite mentalmente frases sencillas, pero llenas de significado. Nada de lo que es verdaderamente mío puede serme arrebatado. No soy esclavo de las circunstancias, sino dueño de mis respuestas. Mi valor no depende de la opinión ajena. No son consignas vacías, sino anclas racionales que impiden perderse en medio de las mareas emocionales. Al dormirse con sus principios firmes, el estoico se asegura un horizonte claro, sin importar lo que traiga el día siguiente. Capítulo 15. El acto final de soltar. Después de recorrer todas las reflexiones, calmar la mente, revisar las acciones, agradecer, perdonar, ajustar expectativas y reafirmar los principios, el estoico realiza el último acto de la noche: soltarlo todo. Es un gesto sencillo y al mismo tiempo profundo. Entiende que desde ese instante no hay nada más que hacer, pensar o planificar. La vida, por unas horas, seguirá su curso sin él. Esto forma parte del equilibrio. Saber que no todo depende de un esfuerzo constante. En ese momento se entrega al sueño como quien deja una barca a merced del río, confiando en que las aguas lo guiarán. Soltar no significa rendirse, sino confiar en que hay un tiempo para actuar y un tiempo para descansar, y que ambos son indispensables para una vida equilibrada. Este acto final es también un recordatorio de humildad. Por muy disciplinado y virtuoso que sea, sigue siendo humano, y la humanidad necesita pausas. Al concederse este abandono consciente, recarga la energía para empezar de nuevo al día siguiente. Así, la jornada no se cierra con tensión, sino con serenidad. Al dormirse, el estoico sabe que ha hecho todo lo que estaba en sus manos. El resto pertenece a la noche, y a la noche lo entrega, en paz. Cuando la luz se apaga y el mundo se ralentiza, sucede algo. La ciudad respira más hondo, el aire cambia de peso, las voces se apagan, y es como si el tiempo se abriera, ofreciendo un instante raro. La mayoría corre hacia un consuelo inmediato: pantallas, distracciones, ruidos que sofocan el pensamiento. Pero el estoico se detiene. Sabe que la noche no es solo el final del día. La noche es un portal, un templo sin muros, un espejo donde nada puede esconderse. Comienza por el silencio, no el exterior sino el interior, ese que al principio parece inalcanzable, porque cuando uno intenta callar, la mente grita, trae recuerdos, miedos, diálogos que nunca ocurrieron. Pero él permanece, respira, espera hasta que el ruido se disipa, hasta que el silencio se vuelve lo bastante claro como para reflejar la verdad. Luego repasa el día, no como quien busca aplausos, ni como quien persigue un culpable, sino como quien abre un libro y lee su propia historia con ojos atentos. ¿Dónde actuó con virtud? ¿Dónde cayó en el impulso? ¿Dónde mantuvo la calma y dónde se perdió? Cada respuesta es un mapa, un ajuste de rumbo, un recordatorio de en quién se está convirtiendo. Y después, suelta. Lo que se dijo, ya se dijo. Lo que no se hizo, ya no puede hacerse. Se desprende de ello como quien deja caer piedras en el fondo de un río, porque sabe que el pasado no duerme con él, a menos que decida llevárselo a la cama. Con el corazón más ligero, busca la gratitud. Aunque el día haya sido duro, aunque nada haya salido como quería, siempre hay algo que reconocer, una mirada amable, una lección escondida en un error, el simple hecho de haber vivido un día más. Sabe que la gratitud no es negación del dolor, sino equilibrio. Y en ese equilibrio nace el perdón. Se libera de sus propios errores. Libera a los demás del peso de sus expectativas silenciosas. No porque el error haya sido justo, sino porque la carga no merece cruzar la noche.
Revisa las expectativas. Deja ir lo que estaba fuera de su alcance. Reorienta la mirada hacia lo posible. Y recuerda que todo es impermanente, nada está garantizado. Y eso no es motivo de miedo, sino razón para vivir mejor el presente. Luego, prepara el mañana, no con ansiedad, sino con intención. Visualiza el primer paso, anticipa los obstáculos, fortalece la calma para recibirlos. Se desprende de los eventos del día. No es la ira que sintió, no es la ansiedad que lo rozó, no es siquiera la alegría que experimentó. Es algo más grande. Quien observa y elige cómo responder. Reconoce las pequeñas victorias, esas casi invisibles, pero que construyen, ladrillo a ladrillo, una vida entera. Revisa palabras y acciones. Se pregunta si sembró paz o caos, si encarnó sus principios o solo reaccionó. Disuelve las cargas mentales, las deja fuera de la habitación, mantiene el espacio limpio para el descanso. Se reconecta con la naturaleza. Recuerda que es parte de algo inmenso, que sus problemas, frente a esa vastedad, son solo olas que pasan. Reafirma sus principios. Aviva la llama. Repite verdades que no se apagan con la oscuridad. Nada de lo que es mío puede serme arrebatado. Soy dueño de mis respuestas. Mi valor no depende del mundo. Y entonces, suelta. Todo. Confía la noche a lo que es. Pausa, recogimiento, renacimiento. Cierra los ojos. Sabe que hizo lo que podía. El resto pertenece al tiempo. Y se duerme, ligero, listo para comenzar de nuevo. Y ahora que hemos llegado al final de este recorrido, quiero que te lleves algo esencial. Cada palabra que has escuchado aquí no es solo un pensamiento filosófico distante, ni una simple idea agradable para reflexionar. Es una invitación real a transformar la manera en que vives tus noches y, en consecuencia, tus días. Porque cuando cierras la jornada con conciencia, con claridad y con ligereza, no solo te estás preparando para dormir, estás entrenando tu mente para vivir mejor, estás moldeando tu carácter para responder al mundo con más sabiduría y estás fortaleciendo un músculo invisible que sostendrá cada una de tus decisiones. No subestimes el poder de cerrar los ojos en paz. Es ese tipo de fuerza silenciosa que no se muestra en las redes sociales, pero que construye vidas extraordinarias. Si estas palabras han tenido sentido para ti, si de algún modo han tocado tu corazón o despertado algo que permanecía dormido dentro de ti, quiero pedirte dos gestos simples, pero esenciales para que este mensaje llegue a más personas. Primero, deja tu me gusta. Puede parecer poco, pero cada interacción le dice a YouTube que este contenido merece ser visto y debe llegar al mayor número posible de personas. Segundo, suscríbete al canal. Es gratis, solo lleva un instante y te asegura seguir recibiendo contenidos como este, que pueden convertirse en ese impulso silencioso que le faltaba a tu día. Y hay más. Cuando te suscribes e interactúas, pasas a formar parte activa de una comunidad de personas que desean vivir con más conciencia, más propósito y más serenidad. Aquí, cada video es una nueva conversación, cada reflexión es una semilla, y cada semilla que plantes ahora puede transformar por completo tu mañana. Así que, si este video te ha aportado valor, no lo dejes para después. Pon tu me gusta ahora, suscríbete y compártelo con alguien que sepas que necesita escuchar estas palabras hoy. Porque el cambio que deseas ver en el mundo puede comenzar con un simple clic y con una nueva manera de cerrar tu noche.